Las antiguas profecías toltecas vaticinaban que llegaría el momento en el que sería necesario devolver esta sabiduría a la gente. Por eso hoy compartiremos la concepción del hombre en el mundo, según los sabios toltecas, y profundizaremos en el significado de los 4 niveles de la pirámide del conocimiento humano. Hace miles de años se llamaba toltecas a los hombres y mujeres de conocimiento. Ellos eran científicos y artistas que conformaron una sociedad para el estudio, el desarrollo y la conservación del conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Fueron maestros, nahuales o líderes y estudiantes de Teotihuacán, la ciudad en la que el hombre se convierte en Dios. Los antiguos habitantes del actual territorio mexicano iniciaron y desarrollaron desde el origen de los tiempos un compendio de ideas sobre el sentido de la vida, que a lo largo del tiempo fueron perfeccionando, decantando y sistematizando. En el período clásico, los toltecas representan el momento del máximo esplendor del México antiguo. A partir de allí se difundieron los conocimientos del Toltecayotl a todos los centros de conocimientos de la náhuatl. En Teotihuacán se destacaba la Yucatilitztli, o modo de existir, que fue la auténtica Toltecayotl, obra de los sabios que allí gobernaron. La Toltecayotl no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han estado sobre la tierra enseñando. Si bien estos conocimientos atañen al espíritu, es más preciso decir que es el arte de vivir en equilibrio. La concepción del mundo y la vida es la Toltecayotl. Es el conjunto de conocimientos que tienen como objetivo lograr la trascendencia espiritual de la existencia, a partir de alcanzar el equilibrio de los 4 rumbos de la vida, es decir, el aspecto espiritual con el aspecto material, el aspecto racional con el intuitivo, y que iconográficamente se representa en la llamada Cruz de Quetzalcóatl o Quincuse. Estos más de 1000 años de esplendor no se sustentaron en guerras, porque existió una paz total. Tampoco se basó en una religión dominante, porque no existieron religiones hasta la llegada de los españoles. Tampoco fue producto de la dominación económica, pues el auge del comercio se dio con los mexicas en el periodo final de apenas 81 años antes de la invasión europea. Se trató de un cambio, de un proceso de elevada producción del conocimiento y su expansión a todos los confines del mundo que ellos conocían. Todas las filosofías mesoamericanas provienen de la misma raíz, ya que Teotihuacán no impuso sus dioses sobre los dioses de otras naciones. Lo que es más probable es que los toltecas, más que una cultura, fueron un grado de conocimiento de los hombres sabios de Mesoamérica antigua, y Teotihuacán fue el centro generador desde donde se irradiaba la Toltecayotl a todo el Sem Anáhuac. Este como concepto de todo lo conocido en la América precolombina antes de la conquista. Curiosamente, hoy en día no se puede encontrar al pueblo tolteca en el mosaico étnico mexicano, pero sí se los reconoce en la memoria histórica del Sem Anáhuac como los precursores de la sabiduría y el conocimiento ancestral. La sabiduría tolteca comparte la misma esencia de todas las tradiciones sagradas de las 6 civilizaciones madres del mundo: China, India, Mesopotamia, Egipto, Tahuantinsuyo y Creta. Durante mucho tiempo los sabios nahuales se vieron forzados a mantener su existencia en secreto y esconder su sabiduría ancestral. La influencia de la conquista europea, junto al agresivo mal uso del poder personal por parte de algunos aprendices, hizo necesario que protejan este conocimiento de aquellos que no estaban preparados para utilizarlos con buen juicio, o de quienes podrían usarlo malintencionadamente para beneficio personal. Por fortuna, el conocimiento tolteca ha sido conservado y transmitido de generación en generación por distintos linajes de nahuales. Después de su inexplicable desaparición, los pueblos del período postclásico siempre trataron de situar el origen de sus linajes en los toltecas. Ellos, junto a Quetzalcóatl,
son la expresión de la sabiduría y la espiritualidad más profunda. Quetzalcóatl enseña que la grandeza humana reside en la conciencia de un orden superior, y su imagen es el símbolo de esa verdad. El hombre se encuentra representado en forma física como una serpiente, y las plumas de dicha serpiente como representación del espíritu, que le permite conocer la alegría inconmensurable de la creación, constituyendo así un canto a la libertad interior. El Quetzalcóatl contiene la revelación del origen celeste del ser humano. Teotihuacán evoca el concepto de la divinidad humana y señala que la llamada ciudad de los dioses no era otra cosa que el sitio donde la serpiente aprendía milagrosamente a volar, es decir, donde el individuo alcanza la categoría de ser celeste mediante la elevación interior y su desarrollo espiritual. El concepto de la vida es el centro de toda cultura. Son las ideas acerca del origen, el sentido y la perennidad de la existencia humana las que nos revelan el genio particular de una cultura. Estas ideas son el resultado de una forma de conciencia existencial del hombre en el cosmos. En la concepción del mundo nahuaca, todo es cíclico. Inicia, se desarrolla, llega a su apogeo, declina y desaparece, para reiniciar otro nuevo ciclo, como lo hace el día y la noche, las estaciones del año, los ciclos de la luna y el sol. Nada es eterno ni lineal, nada es estático, todo tiene movimiento. El movimiento es en ondas y en espiral. El ser humano está sometido a los ciclos de la creación. El apogeo y destrucción de las humanidades se las conoce como el gran ciclo de los soles. Cada ciclo está compuesto de 5 soles, eras o humanidades. Cada humanidad o sol está sujeto a cumplir con el proceso de nacimiento, desarrollo, plenitud, ocaso y destrucción. Nada escapa a este orden. Al agotarse el proyecto humano de cada sol cumpliendo con el proceso, la humanidad sufre una cuasi extinción y el planeta sufre un cataclismo para renovarse también. Se reinicia la vida y el nuevo ciclo comienza. Vivíamos hasta hace poco en el 5.º sol, de una serie de ciclos que ha vivido la raza humana. Para los humanos de la náhuatl, el fundamento de su existencia es tener conciencia de que su madre es el planeta que los alberga, que todo en ella está compuesto de vida consciente. Y como todo tiene vida, todo tiene espíritu. Por tal, vive en el sagrado vientre de su madre, y todo lo que en ese enorme vientre existe es sagrado y está bajo su resguardo. Y todo lo que tiene vida, como ya dijimos, está sujeto a los ciclos de nacimiento, desarrollo, plenitud, vejez y muerte, porque nada es para siempre. Para lograr vivir en equilibrio con su madre y toda la sagrada creación, el humano tendrá que convertir su existencia en un desafío, en una batalla florida, y lograr su misión a partir del trabajo interior, de cantar y pulir su espíritu, su sentir, su pensar, su hablar y su actuar. Tendrá que refrenar su ego, su temperamento y sus apetitos materiales. Tendrá que ser consciente de su misión y su responsabilidad con la vida, los seres vivos y el mundo en el que vive. Servir será entonces la principal motivación existencial para trascender. El bien común debe ser superior al interés individual. Para llevar a cabo su misión deberá enfocarse en ser humilde, compasivo y solidario. Para vivir en armonía y en equilibrio deberá ser austero y frugal. Para lograr la autosuficiencia material de la vida deberá aprender a vivir con lo mínimo e indispensable de lo material, para disponer de tiempo y energía para desarrollar su misión de servicio y poder lograr la trascendencia existencial. El ahorro de la energía le permitirá potenciar y acrecentar su capacidad. Enfocar su energía le permitirá ser eficiente y eficaz. El poder personal radica en este sabio equilibrio de ahorrar y enfocar la energía disponible con la que cuenta el ser humano. En el pensamiento tolteca, el universo es un inconmensurable mundo de campos energéticos, incomprensibles para la limitada capacidad de percepción humana.
Por esta razón estructuraron un universo humano posible de comprender, dimensionar y en alguna manera de percibir. Buscaron una forma de marcar los límites entre el territorio humano, que era para ellos el universo posible, el tonal, y el universo del Nahual, lo naturalmente casi imposible de percibir, de comprender y solo posible de atestiguar. Los toltecas demarcaban el Tlaltípac, que es el mundo en que pisamos sobre la Tierra, más precisamente el espacio de la frecuencia vibracional humana. Después continuaron con los 4 puntos cardinales, que llamaron por donde sale el sol, por donde se oculta, por donde la estrella que no se mueve, la estrella polar y finalmente por donde vienen las aguas. El centro de este cuadrilátero lo identificaron como el ombligo de la Tierra que unifica y equilibra los 4 rumbos de la existencia. El oriente lo identificaron con el color rojo y su patrón es el Tezcatlipoca rojo llamado Xipetotec. Para el norte se asignó el color negro y su Tezcatlipoca negro llamado Tezcatlipoca el espejo horadado o humeante. El oeste de color blanco con su Tezcatlipoca blanco llamado Quetzalcóatl, y el sur de color azul con su Tezcatlipoca azul llamado Tlaloc. Sobre el Tlaltípac, los abuelos idearon una pirámide de construcción del desarrollo humano de 4 niveles y un 5.º nivel que los funde y trasciende con 3 subniveles. Los 4 primeros en orden ascendente son el sistema de alimentación, el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema de organización. Cada sistema a su vez tiene múltiples subsistemas. Los 3 niveles dentro del nivel superior en orden ascendente son la conciencia del ser histórico, la conciencia de la sacralidad de la existencia y finalmente, y más elevado, la cúspide de la pirámide, el logro civilizatorio, la conciencia del cuerpo energético. Durante el período preclásico, que comprende desde la invención de la agricultura aproximadamente en el año 6000 a.C. hasta el año 200 a.C., se sentaron las bases del desarrollo humano en el Anáhuac, cuando dejaron de ser nómadas, cazadores y recolectores, a raíz de la invención de la agricultura, hasta que llegaron a tener las bases para iniciar la plenitud del desarrollo. Pasaron aproximadamente 5.800 años. Es en este largo periodo formativo donde nace la Toltecayo. Se van creando las estructuras de conocimiento sistematizadas en los 4 sistemas que componen la pirámide de desarrollo. El sistema alimentario consiste en la domesticación de plantas y animales, la invención del maíz, la ingeniería hidráulica, el profundo conocimiento de las diversas especies de vegetales, animales, insectos y minerales, hasta llegar a la creación de una enorme cultura culinaria, con un elevado nivel nutricional. Este prodigio se diversificó en todo el Anáhuac, creando la energía y el tiempo libre necesarios para realizar sus grandes propósitos sociales. El sistema de salud también incluyó un profundo y variado conocimiento de plantas, animales, insectos y minerales en toda la biodiversidad del Anáhuac, sino que además se basó en un exhaustivo conocimiento y estudio del cuerpo humano, llegando al estudio de los campos energéticos, de su percepción como seres vivos conscientes, facilitando la vitalidad, la salud y la armonía. El sistema educativo comprende la educación familiar básica y esencial, la educación, instrucción y capacitación en las instituciones educativas y los niveles más elevados de investigación energética, y el desarrollo espiritual en los centros de conocimiento tolteca, creando la posibilidad de mantener un propósito social a través de al menos 3.000 años ininterrumpidos, propiciando la continuidad, la homogeneidad y el direccionamiento del modelo civilizatorio. El sistema de organización social y régimen jurídico abarca las normas y principios familiares y comunitarios ancestrales de carácter ético y moral, pasando por las relaciones de producción e intercambio, solidaridad y responsabilidad social,
formas de administración comunitaria y del Estado, hasta un sistema complejo de leyes que contemplaban el trabajo gratuito comunitario, mayordomías y sistema de cargos, los cuales permitían una vida ordenada y equilibrada en comunidad, así como las relaciones e intercambios con otras comunidades y estados. La diversidad y complejidad de estos 4 sistemas que se interrelacionaban entre sí formaban una unidad indisoluble y estaban cimentados en la Toltecayot, raíz y esencia de la civilización del Anáhuac. Esta pirámide, construida sobre el Tlaltípac, tenía encima de la cúspide 13 niveles de percepción o de conciencia de la frecuencia energética, 13 posibilidades humanas de percibir la energía en la frecuencia superior más elevadas. El primer cielo, o cielo inferior, es el que ven los seres humanos, en el que se encuentra la luna y las nubes. El segundo cielo era el lugar de las estrellas. El tercer cielo era el lugar del sol. El cuarto cielo es donde habita el planeta Venus. El quinto cielo es donde se encuentran los cometas y las estrellas humeantes. El sexto y séptimo cielo son lugares donde solo se pueden ver los colores negro y azul. El octavo cielo es el lugar de las tempestades. Los siguientes 3 cielos están reservados para la morada de los dioses. Finalmente, los 2 cielos superiores constituían el Omeyocan, y era la mansión de la dualidad donde habita Ometeotl. La misma tierra o Tlaltípac era uno de los niveles del cielo y del inframundo al mismo tiempo. Sobre estos 13 niveles estaba la jícara celeste, es decir, todo el universo imperceptible e irrazonable a las posibilidades humanas, el universo del Nahual. Bajo la tierra, los toltecas percibieron 9 niveles de energía de baja frecuencia, mucho más densos, sobre los cuales flota la tortuga o el Tlaltípac, y se conocen como los 9 niveles del inframundo o Mictlán, gobernado por el Señor de la Muerte. Las personas que morían de manera común y cuya vida había sido intrascendente debían realizar un penoso viaje de 4 años hacia el Mictlán. Los lugares que debía recorrer el alma eran la tierra, el pasadero de aguas, el lugar en donde se encuentran los cerros, el cerro de obsidiana, el lugar del viento de obsidiana, donde tremolan las banderas, lugar en donde es flechada la gente, y el lugar donde se comen los corazones, y por último el Mictlán, o sitio sin orificio para el humo. Al término de estos 4 años de sufrimiento se presentaban ante el señor Mictlantecutli, quien les anunciaba que había terminado sus penas y que podían dormir su sueño mortal, y se convertían en nada. Tanto los 13 niveles superiores como los 9 inferiores de frecuencia pueden ser percibidos y vivenciados a través de grandes trabajos de desarrollo de las capacidades humanas. En estos espacios energéticos, la civilización del Sem Anáhuac demarcaron sus límites y sus frecuencias energéticas. Los anahuacas crearon su mundo, bajo sus leyes universales en el que vivieron en equilibrio por siglos. Los toltecas, es decir, las personas de conocimiento, investigaron, razonaron y sistematizaron en los tolianes para luego transmitirlos a todos los pueblos y culturas del Sem Anáhuac, para vivir en armonía y en equilibrio, entendiendo que es desde Alaska hasta Tierra del Fuego. La Toltecayot comprende desde los conocimientos básicos indispensables para sostener el mundo material hasta llegar a lo más elevado posible de la capacidad humana. Es la oportunidad de tener plena conciencia de nuestro ser energético integral y sobre todo la posibilidad de manipularlo al igual que el cuerpo físico. Los toltecas tenían una concepción del mundo y del hombre cargada de sabiduría y enseñanzas, de las cuales podemos aprender mucho y poner en práctica en nuestros días, ya que este conocimiento no caduca, porque nos enseña sobre el rol individual del ser humano en la comunidad y sobre las leyes universales que rigen esta creación. Si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete a Tlanexlan, comparte
Y si quieres, puedes hacerte miembro de Tranextran para acceder antes a videos exclusivos haciendo clic en el botón unirse. Gracias por quedarte hasta acá, te espero en un próximo video. Chau chau.